Como podrás ver, Ángel, hoy tenemos una visita de lujo. Sí, total. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Evelyn, por estar. Bienvenida. Nos honra tu presencia. No es la primera vez que ella está acá. La hemos esperado 3 años, pero todo lo que se demora dicen que mejor, ¿no? Uno mejor lo recibe después, ¿no? Sí. Así que sí, estamos muy contentos. Ya verás cuando venga Cristo. Fíjate cómo le vamos a recibir. Ah, Vamos, Eso va a ser el saltar de alegría, abrazarnos y decir esto se ha terminado. Mm. Fin, esto se ha acabado. Ese glorioso día o esa gloriosa mañana, ¿sí? Del encuentro con... Muchos saldremos, quisiera estar allí, desde las cuevas, desde los pantanos, desde los escondrijos, guardillas, quién sabe dónde nos encontrará la segunda venida de Jesús, desde las cárceles o desde los hospitales. No lo sabemos, pero sí sabemos que ese encuentro va a ser algo tan, tan, tan especial que no hay mente que se pueda imaginar. Saber que se amén, termina todo de una vez y para siempre. amén. Y el que nosotros Amén. estemos allí, wow, eso es fuerte, ¿eh? Eso es muy lindo. Habremos, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, he acabado la carrera. Sí, he acabado la batalla, se terminó la carrera, ahora me espera la corona que el Señor ha guardado para mí, y no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Amén. Amén. Y, y será para muchos. Va a ser el día del encuentro de mucha gente, abrazos, alegría, y, y ya podremos ver con nuestros ojos mortales, antes de la transformación, hasta los ángeles que lo acompañarán a Jesús y que nos levantarán, porque seremos tomados, ¿sí? Los ángeles tampoco tocan la tierra, Jesús no toca la tierra. Él viene solamente a llevar a su iglesia, viene a llevar a los suyos. Viene y se va. Y nos vamos. Y Nos ahí vamos. no va a hacer falta maleta ni nada. Nada, nada, nada. Va a ser le llaman la mañana de la resurrección, La mañana gloriosa. la mañana gloriosa. Qué lindo. Se nos aconseja que tengamos estos pensamientos más frecuentes, porque eso va a aumentar nuestra fe. Porque esta pelea que nosotros estamos haciendo ahora, pelea de fe, no es en vano, no es en vano. A veces no miramos resultados, no vemos lo que quisiéramos ver, ¿no? Gente que nos acompañe, gente que nos... No, cuanto uno más cerca está de Jesús, el camino se hace más estrecho y la soledad también. Por eso se nos insta a que nos animemos, nos confortemos con esas gloriosas promesas, porque el enemigo sabe que si logra separarnos de la compañía del Señor, su batalla está ganada. Ángel, levántate la manito. Sí, hablando de eso, de las esperanzas y demás, estoy leyendo el libro de Patriarcas y Profetas y dice el lenguaje, vos por Moisés cuando llegó a Faraón y le dijo que saliera dejara salir a su pueblo y cuando le mandó las más cargas, él se sintió un poco diciendo, bueno, me mandas aquí y fíjate lo que me encuentro, que estamos peor. Peor que antes. Sí, 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 sí. Bueno, a todos nos va a tener que pasar, son las pruebas, pero también esa prueba a nosotros nos pule, Exacto, es un polimiento. porque si somos superficiales, eso nos tumba, nos saca a un costado, pero si somos perseverantes, nos ayuda, ¿sí? Este, Sí.
Maribel, como estaba antes, estaba mejor, ¿eh? Porque se veía bien. Fíjate, Sí, todo. ahí va, esa. Todos. Cuídeme mi móvil, ¿eh? Es que, es que estamos viendo cómo levantar la mano por Estamos aquí. investigando todavía, hermano. No lo toques mucho porque No lo vayan a rayar, cuidado, lo van a rayar. se va a resfriar. No te lo voy a maleducar, no te preocupes, hermano. Bueno, pues eso nadie. Para hacer honor al tiempo, hoy tenemos a nuestra querida hermanita Ivette Michurri. Ella nos va a dar la escuela sabática. Entre todos, por supuesto, claro. Ustedes saben que todo aportamos, todo preguntamos, todo respondemos, todo comentamos. Vamos a hacerlo con una oración. Pedir la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros, allí donde cada uno se encuentra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por una semana llena de bendiciones y también, Padre, porque ha llegado tu santo sábado y podemos reunirnos para adorar tu nombre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adoración, alabanza, por siempre y para siempre. Tú nos creaste, Señor, y tú nos redimiste. Toda la gloria sea para ti, Padre. Y en este momento queremos meditar en tu palabra para estar más cerca de ti, Señor. Bendice a todos aquellos que estamos aquí, los que se conectarán después y después los que escucharán. Que tu palabra vaya en cada corazón, Señor, y haga su trabajo con resultados eternos. Amén. Te lo suplicamos y rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos y presentes, sean todos bienvenidos al desarrollo de esta escuela sabática, que en este trimestre estamos estudiando el libro de la hermana Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro. El capítulo en el que vamos a hacer la meditación en el día de hoy lleva por título El desarrollo de la vida, que es el capítulo número 3. Y dice así: la parábola del sembrador suscitó muchas preguntas. Por ella, algunos de los oyentes llegaron a la conclusión de que Cristo no iba a establecer un reino terrenal, y muchos se quedaron curiosos y perplejos. Viendo su perplejidad, Cristo usó otras ilustraciones con las que trató todavía de llevar sus pensamientos de la esperanza de un reino terrenal a la obra de gracia de Dios en el alma. Si ustedes recordarán o si han estudiado y han leído, el pueblo judío, los mismos apóstoles que caminaron con Jesucristo, ellos esperaban a un Mesías que viniera a liberarlos del yugo de los romanos. Ellos no esperaban a un salvador de almas, a un salvador que les prometía la vida eterna, a un salvador que les prometía las glorias celestiales. Ellos esperaban a un, a un caudillo. El mismo Judas así lo interpretó, que él iba a ser un caudillo, un hombre que iba a coger armas para liberarlos a ellos de tantos años que tenían del yugo de los romanos, que los presionaban y los amonestaban con muchísimos impuestos. Todo el dinero era para Roma y ellos esperaban ser liberados de ese yugo, pero Dios no vino, Jesús no vino a eso. Él vino a liberarnos del yugo del pecado y a prometernos una vida eterna. Pero hasta ese momento y hasta el momento de la cruz, ellos pudieron entender, y creo que hasta después de la cruz fue que ellos entendieron cuál era el plan de salvación que había traído Jesús, no tanto para ellos, sino también para la humanidad. Hay un comentario que quisiera hacer. A veces nosotros pensamos que Roma, ahora, el papado, quiere tomar el poder. Bueno, es verdad, lo quiere tomar y lo tomará. Pero no es algo nuevo. El Imperio Romano fue posterior. Cuando antes tuvieron los griegos, Alejandro Magno dijo, ya no tengo más nada que conquistar. Se terminaron las fronteras, se había llegado al lejano oriente, en la frontera de China. Hasta ahí llegó el Imperio griego.
Antes estuvieron los asirios, los medo-persas, sirios, los medos, los persas, y también todos se extendieron. Pero Israel, el antiguo, no fue la excepción. Ellos también esperaban tener un gobierno mundial. Ellos se creían la nación favorecida. Ellos pensaban que Dios iba a hacer una cuestión de milagro para que esa nación rigiera con vara dura a las demás naciones. Y fíjense ustedes que ese pensamiento viene de la antigüedad, viene desde antes del nacimiento de Jesús. Ellos se creían una nación privilegiada, una nación excepcional, ¿sí? Y hoy en día no ha cambiado nada. Los judíos están haciendo su proyecto de tercer templo y volver a reanudar el antiguo ritual, porque esperan al Mesías que cumpla lo mismo. Los judíos de hoy, de la actualidad, el judío sionista, ¿sí? Que tiene esa ideología perversa. A mí me ha tocado mirar en varios videos de los judíos con esta guerra de Gaza que ha pasado, rabinos y rabinos de renombre, que ellos se auto perciben como los futuros líderes mundiales, donde todas las demás razas, porque ellos, aparte del poder, ellos son muy étnicos, ¿sí? Son muy de tribu, de gueto, ellos con ellos, nadie más, ¿no? Y ellos piensan que todas las naciones se van a postrar ante los israelitas. Y quien va a venir a dar el golpe final a ese propósito va a ser su Mesías, que lo colocará de nuevo, ¿sí? Como los rectores, los que van a dirigir con vara de hierro al mundo. Fíjense ustedes que hasta el día de hoy, lo que pasó con Jesús, que no esperaban a un Mesías que salvara de la maldad, del pecado del corazón humano, sino que lo salvara de Roma y que los volviera a poner al lugar en que ellos querían. No solamente querían que Roma fuera derrotada, sino que ellos querían estar por encima de todas las naciones. Y eso tiene un valor agregado hoy, porque Satanás ha usado siempre ese espíritu, ¿sí? De rebeldía a los planes del Señor, de la nación judía hasta el día de hoy. Por eso los judíos, en la gran mayoría como nación, ellos creen que es así, que la ley se va a cumplir. El sionismo ha sacado esa constelación escatológica, muchísimas interpretaciones que se entrelazan entre sí, ideada por jesuitas, por supuesto, donde ellos son los protagonistas, son los héroes y son los que van a ganar al final, ¿no? Por eso ellos no tienen ningún sentimiento de culpa cuando matan y exterminan a hombres y mujeres, niños, en esa guerra que hasta ahora dicen que hay una tregua, pero no tienen sentimientos de, de, de respeto hacia los demás, no les importa. Un político hace poco dijo, el único idioma que entienden los judíos es el idioma de la violencia. No hay otro idioma que no entiendan. La única forma de pararlos a ellos es con una guerra. No hay otra forma. Ellos dicen sí, 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 pero no. Bueno, ese espíritu no es solo de Roma. Y ese mismo espíritu se va a adueñar después de la gente. Ese espíritu creo que va a bajar, ¿sí? De los líderes al común de la gente, cuando los que quieran servir a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador, ¿sí? Se la va a agarrar sino con los seguidores de Él, que somos nosotros, el remanente. Y eso no falta mucho también, para que veamos que vamos a empezar a ver cambios. Ya esta semana se dice, no es una, ustedes sabían, ¿no? Que esta semana hay dos proyectos de leyes en dos estados de Estados Unidos, donde se están queriendo desempolvar las famosas leyes azules. Esas leyes azules son las leyes dominicales, ¿no? No es una señal, no es, pero sí es
bueno, me corrijo, no es un cumplimiento profético, pero sí es una señal, porque son leyes estatales. Y las leyes estatales en la escatología no tienen ningún peso, hasta que en el Congreso de los Estados Unidos, como ley federal, sí. Pero leyes estatales siempre hubo leyes dominicales, pero sabemos que por ahí va la tendencia. Ya se está hablando a nivel legislativo estatal sobre las leyes azules. Y les comento también, bueno, ustedes no tuvieron, pero sí nosotros, y creo que Belín también. El año pasado teníamos contacto con una señora, la hermana Esmirna Mena, de Estados Unidos. Es una señora de Bolivia, pero muy estudiada, muy empapada, adventista ella, muy interesante. Dos charlas que nos dio, uno sobre la pandemia y el otro sobre las finanzas del nuevo orden mundial. He perdido contacto con ella, quizás fue en abril, mayo del año pasado, que creo que hemos tenido, agosto creo, pero 6 meses hemos tenido. Yo intenté comunicarme y no contestaban hasta que esta semana nos llamó. Me saludó, hermano, tuve problemas personales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener de nuevo a contar con ella con sus charlas. Uy, qué bueno, muy bueno. ¿Sí? Muy lindo tema y me habló algo así, un poquito. Hemos hablado más de media hora esta semana. Hay 9 horas de diferencia, por eso en California, exactamente, donde estaban los incendios. Me contó ciertas cosas que me han dejado. Esa señora sabe muchísimo, está muy bien informada. Y sobre lo que se viene con respecto a las leyes azules. Información, como decimos, de primera mano. Así que esperemos que, yo le dije, hermana, dime tú cuándo puedes, dime el día, el domingo que sea, y nosotros te estaremos esperando. Así que hemos tenido contacto nuevo con esta hermana. En los videos que hemos hecho, no los puedo subir a YouTube porque YouTube me los tumba. Está contra las leyes, contra el discurso. Fíjense ustedes, ¿no? Ya YouTube me lo tumbó, por eso lo hemos sacado por otro canal. Así que si ustedes, hermano Ruperto, hermana, lo quieren mirar, hermano Ángel, yo les voy a pasar el link, está en otro canal alternativo, BitChute se llama en Estados Unidos, y no hay censura ahí. Entonces ahí están los videos, pero no tienen la difusión que nos gustaría como YouTube. Pero YouTube me los tumbó los dos, ¿no? Incluso me penalizó que no podía subir videos por 2 semanas, etcétera, etcétera. Pero son muy, muy interesantes las informaciones de un adventista en Estados Unidos que conoce una información privilegiada. Nosotros, el común de los adventistas, no la tenemos. Esa señora lo tiene. Así que esperamos también pronto tenerla con nosotros, nuestra querida hermana Esmirna, para que nos pueda dar otra charla que son largas, pero son muy buenas. Son muy buenas. Pues eso, hermana. Bueno, continuamos. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Los que han tenido experiencia con la agricultura saben que este es un trabajo de mucha paciencia, porque, bueno, se hacen, como dicen aquí, los plantines, o se pone la semilla directamente en la tierra donde se va a producir, y esperar a que esa semilla germine. Pero es un trabajo de mucha paciencia, de mucha perseverancia. Y también está la mano de Dios ahí, porque allí nosotros vemos la mano de Dios, como esa semillita tan pequeñita se va germinando, va brotando las primeras hojitas, después va brotando ramitas, se va fortaleciendo, va creciendo y llega el momento en que da un fruto. Por lo menos si hablamos de la calabaza o de la sandía, unos frutos gigantes que uno dice no puede ser, de algo tan minucioso como Dios hace algo tan gigante, tan grande. Y así es, porque no solamente es el trabajo del agricultor o de la persona, está la mano de Dios allí,
en esa semilla que está germinando y en ese fruto que está saliendo. Nosotros vemos cómo Dios es el que crea, porque como dice aquí el desarrollo de la vida, Él es el que da vida. No hay otro ser que pueda dar vida en ninguna parte del mundo, ni de los planetas no habitados, ni de los otros mundos que no conocemos. El único que da la vida es Dios. Continúo. El agricultor que mete la hoz porque la siega es llegada, no puede ser otro que Cristo. Cristo es el gran agricultor. Y esto nos hace referencia a Apocalipsis, cuando al apóstol Juan se le revela que nuestro Señor Jesucristo le dice a los ángeles, meted la hoz, porque la siega ya está lista. Como recién. Exactamente, sí. Él es el gran agricultor que hará esa cosecha. Ya hubo una cosecha, porque cuando Jesús resucitó, dicen la historia, gente que ha escrito de la historia como Flavio Josefo, que hubo muchas personas que resucitaron ese día. Y Jesús se presentó ante el Padre con esas personas que fueron las gavillas, Las primicias. las primicias de la cosecha, porque la cosecha que vendrá después, la que se hará al final del tiempo, será grande, porque en las costumbres judías, ellos tenían 7 fiestas y cumplían todos los ritos. Ellos hacían la fiesta de las gavillas, ellos cortaban los primeros frutos y iban y los ofrendaban ante el altar de nuestro Señor. En el santuario. En el santuario. Era una fiesta, sí. Una fiesta, sí. Así hizo Jesús, porque Él cumplió toda la fiesta, o sea, falta una sola fiesta por cumplir, que es la fiesta de los tabernáculos, porque en este momento estamos en el verdadero día de la expiación, que era la penúltima fiesta. Y él se presentó ante el Padre, Padre, estas son las gavillas, porque la cosecha final será mucho mayor. Amén. Él es quien en el gran día final recogerá la cosecha de la tierra, pero el sembrador de la semilla representa a los que trabajan en lugar de Cristo. Se dice que la simiente brota y crece como él no sabe, y esto no es verdad en el caso del Hijo de Dios. Cristo no se duerme sobre su cometido, sino que vela sobre el día y no sobre él, sino que vela sobre él día y noche. Él no ignora cómo crece la simiente. Nosotros también somos agricultores, hermanos. Cristo es el gran agricultor y sus ovejas, los que le obedecen, los que siguen su mandato, los que han recibido este llamado, también son sembradores, porque tenemos que sembrar esa palabra, las buenas nuevas, salir a predicarlas y a darlas al mundo, a los pueblos, a los corregimientos, a las aldeas. Nosotros también representamos a ese gran sembrador que es Cristo. Y aquí dice que Él no duerme, Cristo no duerme sobre su cometido, sino que vela sobre, o sea, porque Él es el que hace germinar esa planta. Él es el que hace que esa palabra que se siembra germine. Porque como dijo Pablo, el Señor siembra la semilla, pero nosotros no somos lo que la hacemos germinar, es Él. Nadie, ninguno de nosotros, ni Apolo ni yo, nosotros solamente somos instrumentos, el que actúa es Cristo. Y así como en esa planta que se puso en la tierra, Él es quien la hace germinar a través de los diferentes factores. Así también la palabra de Dios, quien hace que germine, es Él, a través de la obra grande, de la obra maravillosa, transformadora del Espíritu Santo, que va transformando a esa persona y la va convirtiendo en una nueva criatura, en una vasija nueva.
La parábola de la semilla revela que Dios obra en la naturaleza. Quiero decirles a ustedes, Evelyn, hermano José Antonio, hermana Maribel, hermano Ruperto, hermano Ángel, si tienen algo que anotar o preguntar, pueden levantar la mano porque es una escuela sabática y la escuela sabática tiene que ser participativa. Así es. Ujú. ¿Va a decir algo, Maribel? No, es que estoy viendo a ver cómo se levanta la manita. No, así, mira, así. Simplemente, ¿no? Así simplemente, vale. Yo lo hago así. Mejor, mejor. Bueno, continuamos. La Sí. parábola de la semilla revela que Dios obra en la naturaleza. La semilla tiene en sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo ha implantado. Y, sin embargo, si se abandonara la semilla a sí misma, no tendría poder para brotar. El hombre tiene una parte que realizar para promover el crecimiento del grano. Lo que les venía diciendo, que la semilla como tal, no es que uno... Ella quiere hablar. Ah, ya, sí, Evelyn. Habías dicho que el sembrador es Cristo Ajá, y la semilla es la palabra de Dios, exactamente, Evangelio, sí. el evangelio. Evangelio. Y entonces los diferentes terrenos, el camino, el terreno pedregoso, Ujú. entre los espinos y la buena tierra. Exacto. Claro, y ahí está nuestra disposición a ser utilizados por el Espíritu Santo para que esa semilla llegue a buena tierra y Exacto. produzca fruto. Fíjense que esta parábola está basada sobre la parábola del crecimiento de la semilla, Ujú. no es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador de la semana pasada. Ajá. Esta es otra parábola que habla en similitudes en lenguaje campesino, para decirlo en una palabra, ¿sí? Es un lenguaje que todo el mundo puede entender. No hay un lenguaje académico, ¿sí? No hay un lenguaje de estudios y de profundidad de pensamiento. Es muy sencillo. Tú tienes un conocimiento de lo que es la semilla. Bueno, si tú araste la tierra, tú vas a entender esto. Y eso es lo que el Señor trataba de hacer, que lo pueden entender todo el mundo, ¿sí? Y ese es el lenguaje. La semilla es el Evangelio y el gran sembrador es nuestro Señor. Y Él da la fuerza y el poder a la semilla, pero el hombre tiene que participar. Exactamente. No puede no participar porque el Señor lo ha designado de esa manera. Puedo terminar de leer el párrafo porque es muy lindo. Dice, Sí, el sí, hombre sí. tiene una parte que realizar para promover el crecimiento del grano. Debe preparar y abonar el terreno y arrojar en él la simiente o la semilla. Debe arar el campo. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Trabajar constante. En el párrafo anterior decía de día y de noche. El sembrador tiene que abocarse a eso, ¿no? Pero hay un punto más allá del cual nada puede hacer. No hay fuerza ni sabiduría humana que pueda hacer brotar de la semilla la planta viva. No depende de nosotros. El Evangelio no es nuestro. El Evangelio es del Señor. Nosotros somos obreros, somos colaboradores, somos ayudantes, somos peones, ¿sí? Y hasta ahí llegamos. Cumplamos nuestra misión. Y el resto es del Señor, ¿sí? Después de emplear sus esfuerzos hasta el límite máximo, el hombre debe depender aún de aquel que ha unido la siembra a la cosecha con eslabones maravillosos de su propio poder omnipotente. Amén. Hola, hermano Carlos, bendiciones, feliz sábado. Saludos, hermano. Un saludo, Carlos. Bendiciones. Buen día, buen día. Buen día. Carlos, si tú puedes cerrar la ventana de atrás porque te da el contraluz y no se te ve mucho. Ahí entra mucha luz de atrás, de donde A estás ver, tú. me fijo. Vale. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Es lo que pasa con el Evangelio. A veces nosotros decimos, claro, yo le hablo y no quiere, no quiere. Son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. La semilla tiene sus tiempos. Es la estación, no sé, pero son los tiempos de Dios. Cuando uno va a predicar, y para que, yo siempre digo, para no en primer lugar desanimarnos, dejemos las consecuencias al Señor.
apenas somos obreros, ¿sí? Y si somos obreros fieles, nosotros cosecharemos también un buen fruto, ¿no? Como la hermana Juárez lo menciona, que cada alma ganada por nosotros y nuestro esfuerzo, que la obra del Señor, sí, pero va a significar una estrella en nuestra corona. Porque tú estuviste ahí, tú estuviste participando, tú estuviste visitando, tú estuviste orando, tú estuviste insistiendo, estuviste hablando con esa alma. Insististe, perseveraste. Y si esa alma va a aceptar el Evangelio, a ti se te asignará una estrella en tu corona. La hermana Juárez ve en visiones que hay salvos que tienen una corona cuajada de estrellas y otros que tienen apenas una o dos, pero todos felices y contentos con sus coronas. Esa es la maravilla del Evangelio, ¿no? Sí, hermano. Aquí en el párrafo anterior dice que se debe preparar y abonar el terreno. Así como se prepara el terreno para la agricultura, el corazón también tiene que estar preparado para recibir esta semilla del Evangelio. Y también, pues, las lluvias, como dice aquí, influyen también para la humedad a los campos, el sol, o sea, son muchos los factores. Pero cuando nosotros vamos a llevar la palabra de Dios, como decía el hermano Gerardo, nuestra misión es esa, ser el mensajero que lleva el mensaje, valga la redundancia, pero el que obra es Cristo, porque como decía la parábola, como dice la parábola del sembrador, hay distintos terrenos. Puede que cuando el mensajero lleve la palabra ya el terreno esté abonado y esa palabra germine y dé fruto, pero hay veces que no. Pero nosotros, como dijo el hermano Gerardo, las consecuencias se las tenemos que dejar a Dios porque Dios le dice al profeta Ezequiel, tú ve y predica a ese pueblo de dura cerviz. Ve y predica, escuchen o dejen de escuchar. O sea, la labor de él era llevar el mensaje. Si el pueblo acataba la orden que Jehová había enviado, ya eso dependía de ellos, ya él, Ezequiel o el profeta no tenía ninguna culpabilidad si escuchaban o no. Ya eso depende de Dios. Sí. ¿Ah? Entonces, el papel nuestro como mensajeros es llevar el mensaje. Si esa semilla germina, es por la obra del Espíritu Santo, por la obra que hace Dios a través del Espíritu Santo. Si, Ahí viene la imagen de la lluvia en el campo. Exactamente. Si no germinó, Vital. no tenemos por qué deprimirnos ni chasquearnos. Bueno, sí, se esperaba de que esa persona aceptara el Evangelio, pero fue la voluntad de Dios. Pero nuestras manos están libres de sangre porque llevamos el mensaje que era nuestro trabajo, el que teníamos que hacer, hermano José Antonio. Sí, ahí se cumple un dicho que es muy útil recordarlo, y es que tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos. Es Dios el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ese espíritu, repito, yo lo recuerdo continuamente, porque queremos nosotros que las cosas vayan bien, pero en realidad tenemos derecho al trabajo y dejar que los frutos vengan del Señor. Hermano Ángel, levantaste la manito. Ayer fui a ver a Isidro, ¿te acuerdas de él, Gerardo? Porque hace que te os comenté que le dio un penterre. Y, y estuvimos hablando y la iglesia, él le daba vueltas a la iglesia y a la iglesia. Y yo le dije que ya tenía que haber salido de Babilonia, que hace año y medio que estuvieron aquí él con gente de Aluche y iban a venir el domingo siguiente a levantar el puesto de avanzada. Y como le dije, digo, no habéis venido ni un domingo. Como dijiste, en cuanto os puse las normas, no habéis venido. Y dice, es que ellos no van a salir. Digo, pero tú tampoco has venido, Isidro. Vamos a ver, ellos son una cosa y tú eres otra. Tú tienes las mismas ganas que ellos. Exacto.
Es un tema ese, ¿eh? Sí. Carlos, ¿levantaste la mano? No, Ah, Ah, vale. Bueno, Bueno, también, a veces nosotros nos pasa, ¿no? Creo que el crecimiento o el convencimiento, que es parte del crecimiento espiritual, también es un recorrido, ¿no? Tiene su tiempo, porque hay personas que, fíjense ustedes, ¿no? Los obreros de la hora undécima. Yo observo mucho ese evento, está mencionado en las Sagradas Escrituras, y los obreros de la hora undécima van a formar parte del ejército, del último ejército de Dios. Pero, ¿qué preparación han tenido? ¿Qué convicción han tenido? ¿Un sermón? ¿Una prédica? ¿O o un martirio? testimonio. Exacto. ¿O un martirio? Pero va a ser tan fuerte en su corazón que van a estar dispuestos a tener ese resultado de crecimiento que a otros les llevó años. Y ellos lo van a tomar en días. Y van a correr la misma suerte que los que vienen corriendo el camino durante años y predicando y predicando. Y todos van a tener el mismo salario, ¿sí? Que es la vida eterna, Sí. ¿no? Y el crecimiento, pues solamente Dios conoce los corazones, ¿no? Unos son llamados antes, otros son llamados después, pero Dios conoce a los suyos. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios, pero lo más importante es que Dios conoce a los suyos. Eso es lo que determina, ¿sí? Hermano Ruperto. Llevándonos lo que estamos leyendo al plan actual de hoy, tenemos que tener presente de que Satanás está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. La verdad que lo está haciendo muy bien. Entonces, cuando vamos al plan de la agricultura, porque nosotros también le hablamos a personas de aquí y siempre nos dan la misma contestación, es decir, yo te respeto, pero a mí no me digan nada. A mí no me hables, a mí no me digas nada, yo te respeto todas tus creencias, pero yo no quiero saber nada. Exacto. Entonces, cuando el agricultor va a la tierra, hay diferentes tipos de arado. Hay uno para labrar la tierra dura, después para romper lo que es los tropezones, como se le llama. Y ayer lo hablé con mi mujer, le decía, es que yo creo que el mundo está muy duro, está muy, eh, como te digo, Satanás está trabajando muy bien y está cegando a la gente y la tierra está muy dura y hay que trabajar fuerte. Y es verdad que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, pero se está poniendo la situación en la cual vamos a tener que trabajar muy duro porque dice que si no lo habéis hecho en tiempo de tranquilidad, lo tendréis que hacer en tiempos de persecución. Y con la presión que significa, ¿no? Efectivamente, Hoy no tenemos efectivamente, presión, no tenemos persecución, no tenemos limitaciones, ¿no? Dentro claro. de lo normal uno puede viajar, puede ir, venir, ¿no? Pero cuando empiecen a identificarnos, ¿sí? Y sepamos nosotros que ya nos están identificando como seres personas que no encajan en la sociedad. Ese va a ser ese va a ser un filtro. Muchos van a abandonar. Es decir, yo no estoy para esto, ¿sí? Porque le va a significar, en primer lugar, la parte económica. La parte económica pega duro a personas que no están santificadas, ¿sí? Claro, por eso Porque van a pensar más en siempre, su familia, ¿sí? por eso ahora es el momento de esto, de hacer lo que estamos haciendo, unirnos y hacer planes de trabajo con ideas de que cuando llegue, de poder trabajar antes para que cuando llegue ese momento, pues bueno, estemos fortalecidos los unos con los otros. Sí, 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 completamente. Ujú. Continúo. Deben caer las lluvias para dar humedad a los campos sedientos. El sol debe impartir calor, debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla crece, cada planta se desarrolla por el poder de Dios. Lo que habíamos dicho, todos estos factores que hablan aquí, el sol que imparte calor, la lluvia y todas esas cosas,
sí son importantes, pero si Dios no hace germinar la semilla, no hay vida. Si Él no hace germinar esa semilla, no hay vida. Podemos hacer nosotros lo que queramos, ponerle fertilizante, lo que quiera, pero todo viene de Dios. Nosotros lo vemos también en los animales, en los felinos, en los animales acuáticos, en los animales domésticos. Cómo va creciendo ese fetito dentro de esos animales y después viene al mundo el perro, el gato, el burro, el caballo. Todo es obra de Dios porque Él es el que da la vida. Nuestro Creador es el que da la vida. Como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza. Como en la siembra natural, así también ocurre en la espiritual. El maestro de la verdad debe tratar de preparar el terreno del corazón, lo que yo decía anteriormente. Debe sembrar la semilla, pero únicamente el poder de Dios puede producir la vida. Hay un punto más allá del cual son vanos los esfuerzos humanos. Si bien es cierto que hemos de predicar la palabra, no podemos impartir el poder que vivificará el alma y hará que broten la justicia y la alabanza. Lo que se dijo ya, nosotros podemos predicar, pero no le podemos dar vida a esa alma y no podemos convertirla nosotros. Como hay gente que dice, no, es que yo quiero convertir a mi familia. Es que tú no la puedes convertir. El que convierte es Cristo. Nosotros solamente somos instrumentos de llevar ese mensaje, de entregar un folleto, de entregar un libro. Y ya esa persona al leer ese libro, El Camino a Cristo, que es un libro evangelístico o evangélico por naturaleza, porque ha llevado millones a los pies de Cristo, la persona le va dando, el Espíritu Santo le va impartiendo ese discernimiento y sus ojos se van abriendo y va leyendo esas palabras de vida van haciendo una obra en ese corazón transformándolo. Pero es una obra que la hace el Espíritu Santo. Hermano José Antonio. Sí. A esto hay que añadir lo de Lucas 18, versículo 1, que decía el Señor, es necesario orar siempre y nunca desfallecer. Es decir, que tenemos que trabajar, pero en ese trabajo hay que incluir la oración, el contacto con Dios, para que Él bendiga nuestro trabajo. Y nunca desfallecer, porque el Señor está con nosotros. Amén. 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 En la predicación de la palabra debe obrar un agente que esté más allá del poder humano. Solo mediante el Espíritu Divino será viviente y poderosa la palabra para renovar el alma para vida eterna. Esto es lo que Cristo se esforzó por inculcar a sus discípulos. Les enseñó que ninguna cosa de las que poseían en sí mismos les daría éxito en su obra, sino que el poder milagroso de Dios es el que da eficiencia a su propia palabra. La obra del sembrador es una obra de fe. Él no puede entender el misterio de la germinación y el crecimiento de la semilla, pero tiene confianza en los medios por los cuales Dios hace florecer la vegetación. Al arrojar su semilla en el terreno, aparentemente está tirando el precioso grano que podría proporcionar pan para su familia, pero no hace sino renunciar a un bien presente para recibir una cantidad mayor. Tira la semilla, esperando recogerla multiplicada, muchas veces en una abundante cosecha. Así han de trabajar los siervos de Cristo, esperando una cosecha de la semilla que siembran. Nosotros sabemos que sí, que la obra del sembrador es algo de fe, porque como puede esa semilla que yo tiré, ese cultivo que yo dije,
voy a recoger tantos kilos o tantas fanegas, como dicen en otros lugares, pero ¿y si no da nada? O sea, es una obra de fe. Es una obra de fe porque no se sabe, no sabemos, de mucha perseverancia. Dios es el que hace, el que fructifica y multiplica esa cosecha. Igual la cosecha de alma, la siembra de la palabra. Nosotros, pues, aquí dice que esperamos recoger una cosecha de esa semilla que se siembra, pero a veces el terreno en el que se sembró no estaba abonado y no se germinó. O sea, le dimos el mensaje a la persona y para nada, Hay, ni lo aprovechó. hay ejemplos que son también extremos. Ujú. Si alguien se va a asombrar en el día de la resurrección, va a ser Esteban, el primer Ujú. mártir, porque lo va a mirar a Saulo, porque cuando él murió era Saulo, no era Pablo. Él no pudo ver la conversión. Y va a decir, este Saulo, ¿qué hace acá? ¿Qué pasó? Hay un error. Alguien se equivocó. Ese dio el ok para que yo muera. ¿Qué hace acá? Qué misterio. ¿Sí? Y sin embargo, su testimonio también pesó en la decisión de Saulo, porque después él tuvo la conversión. Lo que le pasó también a Isaías, Ajá, Manasés, al rey Manasés. ¿sí? Con el rey Manasés, Sí. que era un hombre tirano. Y Malo. al profeta de Dios, cuenta la tradición, lo metió dentro de un tronco Lo hace. y que no salga de ahí. Y a ver, muchachos, ¿dónde está el serrucho? Tráiganlo, tráiganlo. Y pártanlo a este al medio, así se calla de una vez. Y lo hizo. Y Manasés se arrepintió, Y se- se convirtió. Y cuando Isaías lo ve al tirano Manasés, decía, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está el libro de reclamaciones? ¿Sí? Tengo que reclamar esto porque no es así. A veces nosotros no nos damos cuenta del testimonio que podemos llegar a dar con personas que a veces hasta hemos podido conversar una, dos o pocas veces, pero se fue con esa semillita que, aunque pueda tener un corazón duro, en los designios del Señor va a germinar. Mm. Aquel que se rinda, ¿sí? A ese mensaje. Son ejemplos que, fíjense ustedes que para mí Esteban fue una persona, un santo, la Biblia llama que era un hombre probado, un hombre lleno del Espíritu Santo, y el testimonio que él dio, lo dio en vida y lo dio con su muerte. Y muchas personas en el transcurso de los 2000 años que tenemos de cristianismo se habrán convertido por la experiencia de Esteban, por esa entrega incluso cuando lo estaban apedreando, él oraba. Y él oraba y seguía orando por los que lo estaban matando. Y ese testimonio se volverá a repetir. Y esa semilla se volverá de nuevo a dar. Y más de uno, y la hermana Juay es muy explícita cuando dice que vayan cayendo los siervos de Dios por martirio, ¿sí? Y después, más de uno de eso, cuando llegue el momento, va a mirar el cambio que va a experimentar a raíz de la mansedumbre de esa persona que él ayudó a matar. En la Edad Media pasó lo mismo. Ustedes saben que la mayor propagación del Evangelio en la historia del cristianismo se dio durante las persecuciones. Cuanto más afligida era la iglesia, más conversión y más crecía. Y cristianos de calidad, no cristianos tibios, hipócritas, ¿sí? No, cristianos de verdad. Y esa era la mayor forma de dar testimonio, de plantar la semilla, ¿sí? Por un testimonio, porque la gente no siempre se deja llevar por las palabras, se deja llevar por el ejemplo.
¿Cómo puede ser que a esta mujer, a este hombre lo estén por meter en la cárcel, le estén pegando, y él no dice nada, no se queja, no O lo está? estén quemando. O cuando lo estén matando, lo estén torturando y solamente le pide a Dios y encima ora por nosotros. Y canta himnos ¿Cómo puede ser? en la hoguera. Bueno, la mayor grandeza de la iglesia fue cuando más sufría. Ángel, hermanito Ángel. Si nos damos cuenta en la historia y en el día de hoy, lo que pasa en las ciudades, que el pasarlo mal y el tener malas experiencias muchas veces nos agarra más en la fe, como por ejemplo puede ser en el caso, porque cuánta gente se va a perder en las ciudades, que lo hay todo, comodidades, cosas entre comillas buenas, muchísima gente se va a perder, muchísima. Para que es un ejemplo de que la gente consagrada al Señor, aunque lo pase mal, va a seguir siendo fiel. Y vamos a ser ejemplos, claro. Exacto. Así es. Hay testimonios de personas, por lo menos, ¿verdad? Que el mensaje se da, pero uno no sabe en qué momento esa semilla va a germinar. Hay testimonios de personas que han recibido un libro o un folleto y de pronto lo tiraron por allá en una gaveta, en un closet, en una maleta, por allá, lo tiran. Pero a los años se le da por buscar o se lo encuentran nuevamente y leen aquel folleto y leen aquella palabra de vida y esa persona comienza a estudiar o a indagar, a investigar y su pensamiento y el Espíritu Santo le va dando ese discernimiento y llega a los pies de Cristo. Ha habido muchas personas así. Sí. Bueno, yo conozco testimonio, acá está mi hermano Carlos, cuando nosotros colportábamos, porque colportábamos con Carlos, salíamos a colportar, pero antes yo salía a colportar con mi hermano Gustavo, pastor, y a nosotros nos daban la formación, ¿no? Primero nos preparaban, etcétera. Entonces, nos comentaba el instructor, nombre que en su momento se llamaba Capazo, Carlos se acordará, ¿sí? Y él nos decía que había testimonio de colportores que iban a determinada ciudad, determinado lugar, y hacían su tarea, colportaban, vendían libros, y que después, yo soy uno de ellos, nunca más regresó al campo, nunca más, no se dio la oportunidad, porque uno se va a otra provincia, se va a otra localidad lejos donde vive, entonces no regresa nunca más a donde colportó. Pero hay colportores que sí regresaron. Entonces, esos colportores, cuando regresan a esa ciudad que colportaron hace años, se encuentran iglesias establecidas. Y cuando encuentran las iglesias establecidas, capaz nos contaba, había testimonio de hombres y mujeres que lo miraban al colportor entrar a la iglesia, porque el colportor siempre cuando un adventista va a un lugar, lo primero que hace es que buscar una iglesia, ¿no? Si es sábado, para reunirse. Entonces, y lo miran así, usted es el colportor que hace años, sí, yo soy, y lo abrazan, y dice, él fue el que me vendió el libro, entró a mi casa, llegó, le compré la colección, y después conocí, y siempre nosotros dejábamos o el deseado de toda la gente o el conflicto de los siglos, como regalo, ¿no? De todos los libros que lo compraban. Y comenzamos a leer y se fundaron iglesias por este hermano, y pero no, y le daban las gracias, y las iglesias, grupos establecidos adventistas, por medio de colportores. Y a veces nos decían, hermanos, si ustedes pueden regresar al campo de donde colportaron, yo estuve colportando en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, Punta Alta, Coronel Dorrego, ¿sí? Y fue una experiencia muy linda. No tuve la oportunidad de volver, pero hay personas que lo han hecho, porque el testimonio que se dejó, los libros que se dejaron, convirtieron a muchas personas con el paso de los tiempos. Y uno ni cuenta, nunca se va a dar cuenta hasta que estemos allá arriba, Exacto. en el día de las salvaciones, de los testimonios, ¿no? Sí. Aquí corrobora eso que acabamos de decir. Dice, quizá durante algún tiempo la buena semilla permanezca inadvertida en un corazón frío, egoísta y mundano, sin dar evidencia de que se ha arraigado en él. Pero después, cuando el Espíritu de Dios da su aliento al alma, brota la semilla oculta
y al fin da fruto para la gloria de Dios. Amén. Amén. En la obra de nuestra vida no sabemos qué prosperará, si esto o aquello. No es una cuestión que nos toque decidir. Hemos de hacer nuestro trabajo y dejar a Dios los resultados. Por la mañana siembra tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano. El gran pacto de Dios declara que todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega no cesarán. Confiando en esta promesa, ara y siembra el agricultor. No menos confiadamente hemos de trabajar nosotros en la siembra espiritual, confiando en su promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Amén. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dicen las escrituras. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, dice el salmista. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir, así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo de nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Aquí entra lo que es la santificación, que es el párrafo que viene, porque sí, o sea, la planta no puede crecer porque sí, hay que irla alimentando, así también la vida espiritual, hay que irla trabajando, hay que echarle los fertilizantes que son las oraciones, estar en contacto con nuestro Creador, estar con la mano asida y en permanente diálogo con Él, que es la obra santificadora mediante la cual la vida de ese creyente se va pareciendo más a la de Cristo. Sí, hay una figura que me Ajá. gusta mucho compartirla, pensar, que es la figura de un bebé, que ilustra el crecimiento. Cuando uno mira a un bebé, son lindos los bebés, ¿no? Son muy lindos. Y uno dice, qué hermoso bebé, es perfecto. Y sí, en su etapa es perfecto. Ahora, en la etapa general no, porque los bebés, el ser humano camina, habla. Ellos ni caminan ni hablan. Pero en su etapa de desarrollo es perfecto. Cuando el bebé ya es niño y camina, sí, pero no habla. Y cuando habla, bueno, pero no conoce muchas cosas. Es decir, es un proceso en el que a nosotros somos llamados a ser perfectos en la etapa en que estamos. ¿Sí? Y en esa etapa tenemos que dar todo lo mejor. Hay personas que han conocido el Evangelio y son bebés después de 50 años de conocer. Y eso en medicina se le llama atrofia, ¿sí? Porque un bebé, un ser humano, no es bebé durante 50 años. Pero espiritualmente hay personas que son tremendamente atrofiados, porque lo que hicieron la primera semana, el primer mes de convertido, quedaron ahí. No hay mayor progreso. No le pidas más. No No crecieron. saben más, no crecieron más y quedaron chatos, ¿sí? Y uno dice, pero tantos años en la iglesia, tantos, y lo mismo. He conocido una vez a una persona, un hombre, que iba a la iglesia y la hermana que estaba conmigo me decía, ella siempre miraba ese asiento. Decía, si ese hombre está en ese asiento, es porque el sermón comenzó a horario. Si no está, es porque no comenzó a horario. Él era tan puntual y exigente
que si decían a las 11 tenía que comenzar el sermón y el pastor se presentaba a las 11:01, se levantaba y se iba. ¿Sí? Entonces, pero si comenzaba a las 11, Sí, el pastor corrido. en la plataforma se quedaba. ¿Sí? Era tan estricto que lo miraban como un reloj. ¿Sí? Pero estricto e intolerante. ¿Sí? Ahora, a esa persona, me contaba esta señora, le decía, a veces le decimos que venga, que se quede con nosotros, o que se quede a la tarde para poder participar de la programación de la tarde, o a veces había alguna programación de salir a repartir volantes, no aparecía, pero ni que le pagaran, ¿sí? Pero era muy estricto, ¿sí? Es decir, 11:01, y si no veía a nadie en la plataforma, se iba. Dice, no, no, esto no es para. Hay que ser puntual, hay que ser serio, ¿sí? Bueno, ese tipo de crecimiento es atrófico, porque espiritualmente uno tiene que tener, si el Señor no tiene paciencia a nosotros, a mí que tantas cosas que tengo que arreglar en mi vida, me tiene tanta paciencia y gracia, no tengo que yo tener también tolerancia, paciencia y gracia con los demás. Porque de la forma en que yo trato a los demás, a mí, en el día del juicio, también se me será tratado. De la misma manera. Fuiste duro, fuiste inflexible, implacable. Bueno, contigo serán duro, inflexible e implacable. Fuiste misericordioso, fuiste agraciado, fuiste tolerante, fuiste paciente. Bueno, cuando tu nombre pase en el juicio, se te tratará con paciencia, con tolerancia, con gracia. Nosotros debemos entender que el crecimiento, como la semilla, es un camino que recorremos toda la vida. Es el camino de la santificación. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a crecer, no a estancarnos. Pero el crecimiento lo da el Espíritu. El crecimiento lo da el Espíritu. En nuestra experiencia personal con Cristo, el Espíritu Santo nos trata de llevar cerca de Cristo para que miremos el modelo. Y cuando miramos el modelo empiezan a aparecer frutos del Espíritu. Así es. ¿Sí? Continúo. La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. La planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Hace penetrar sus raíces en la tierra. Absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia. Recibe las propiedades vitalizadoras del aire. Así el cristiano ha de crecer, cooperando con los agentes divinos. Sintiendo nuestra impotencia, hemos de aprovechar todas las oportunidades que se nos dan para adquirir una experiencia más amplia. Así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Amén. 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 Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa todas estas cosas. La lluvia principalmente. Da el crecimiento. Sí, exacto. da el crecimiento, tanto la tardía como la temprana. Ha de hacerse la obra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como el sol de justicia se levantará sobre nosotros y en sus alas traerá salud. Floreceremos como lirio, seremos vivificados como trigo y floreceremos como la vid. Al depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos en Él en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. Hermano José Antonio. Sí. Tenemos que recordar que el diablo sabe mucho más por viejo que por sabio. Entonces, Diablo. la historia de la iglesia, que se puede asimilar también a la historia de cada uno de nosotros, y estamos
profundizando sobre el tema de la atrofia, porque podemos atrofiarnos en nuestro crecimiento. Tenemos, por ejemplo, Diocleciano, la hora de los mártires, la persecución más terrible en Roma que hubo en la historia política de Roma, ¿no? Que, vamos, ya los cristianos casi desaparecieron, escondidos en cuevas, en los picos de los montes, las catacumbas, etcétera. Diocleciano fue un criminal. Y entonces... Son los 10 días, perdón, los 10 días que habla Apocalipsis de la persecución. Los 10 días más terribles de la persecución, que fueron 10 años. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que vio? Que cuantos más mártires habían, crecían más los cristianos. Y después de Diocleciano vino Constantino el Grande, que pactó con el obispo de Roma, o el Papa, ¿no?, para dar libertad a los cristianos. Y en ese sentido, pues, poder ya que la Iglesia pudiera ya celebrar públicamente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en esa libertad de culto disminuyó el crecimiento de los cristianos. Pero es que además pasó la Iglesia de Roma de celebrar el sábado, pasó al domingo, porque Constantino, que dicen el Grande, era muy pillo. Y entonces paganizó a la Iglesia. La Iglesia pagó muy caro esa libertad, pasando del sábado al domingo. Y todo son tácticas del enemigo que va haciendo en esa historia de la Iglesia. Vemos las grandezas y también las debilidades que tuvo el cristianismo. Y desgraciadamente en Constantino el Grande la Iglesia cristiana de Roma se paganizó, que luego, claro, ahí salió el papado y se difundió por toda la tierra. Pues bien, todo esto es para recordar lo que estamos diciendo, que cada uno de nosotros, podríamos decir que somos iglesia, el demonio está ahí al tanto para la persecución o para la libertad y, en definitiva, para que nos atrofiemos. Y como ha dicho la hermana Ivette, la santificación es obra de toda la vida. Así que ahí a empeñarnos en seguir avanzando. Amén. Amén. Bueno, continuando. El trigo desarrolla primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción de grano. Desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Esto aquí tiene mucha relación, tanto el desarrollo de la vida cristiana con lo que es la agricultura. Hay mucha similitud. La hermana White dice que a través de la agricultura, que es el ABC del cristiano, digámoslo así, a través de ese trabajo, de poner esa semillita, de tener la paciencia para que germine, la persona se va llenando de eso, de paciencia, e imperceptiblemente el carácter de Cristo se va reproduciendo en esa persona. Entonces aquí ella nos lo corrobora, que dice que el objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente. Y estamos estudiando la parábola del sembrador y el desarrollo de la vida tanto de
de una planta como de la vida de un animal, como la de la vida humana, el desarrollo de la vida, y cómo Dios implanta su carácter o tiene ese objeto, su gran tarea o su gran anhelo es implantar en cada persona que acepte a Cristo el carácter de Él. La planta no germina, crece o da fruto para sí misma, sino que da simiente al que siembra y pan al que come. Así, ningún hombre ha de vivir para sí mismo. El cristiano está en el mundo como representante de Cristo para la salvación de otras almas. O sea, nosotros sabemos que el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, pero nosotros también venimos siendo representantes de Él. Toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador es un representante de Él. De ahí la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Y embajadores. Embajadores, exactamente. Por eso tenemos que reflejarle constantemente. a él. Sí, Exacto. Y el embajador, ¿qué es lo que hace? También, Es un diplomático. un diplomático, Ah. pero vela por los intereses de su patria. Es- exactamente. Nuestra patria es celestial, Cristiano, no así es de es. este mundo. Y tenemos que velar por los intereses de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra nación, allá, la Canaán celestial. Porque si somos embajadores y no hacemos ese cometido, somos traidores. Es Fíjese una gran usted, responsabilidad. una responsabilidad. Y Judas, que le traicionó a Eso. Jesús, él fingía Eso. ser cristiano. Incluso hasta a los discípulos él le engañó. Ujú. Muy Pero astuto, Jesús sí sí. sabía quién era Judas. Claro, porque conocía Él muy conoce bien. los corazones. Sí. Sí, sí. Continúo. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Amén. 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 El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Estos son los frutos del Espíritu Santo de los que habla el apóstol Pablo. Exacto. Cuando el fruto fuere producido, Gálatas. en Gálatas, sí, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamar como suyos. Esta cita es muy célebre. Busca ahí en Apocalipsis. ¿Qué capítulo es? ¿Dónde es? Espera, acá dice. Gálatas 5, 22 y 23. Esos son los frutos. Pero ella me dice acá Apocalipsis, donde mete la hoz en la cosecha. Bueno, Ajá. ese es 15. Sí, Apocalipsis 15. Los ángeles, postreras plagas.
Mm, decía... Ujú. Sí. Vamos a buscarlo acá. Bueno, la imagen esta que da, la que acabamos de leer, que cuando la imagen de Cristo se refleje, cuando el carácter de Cristo, el carácter, que es lo que a nosotros nos va a diferenciar de todo el mundo, nuestro carácter, ¿sí? Nuestra manera de ser, de comportarnos, de hablar, de expresarnos, de ser mismo. ¿Sí? Cuando eso refleje el carácter de Cristo, entonces la iglesia está madura. Y cuando la iglesia esté madura, ahí es donde vendrá la cosecha. De ahí es que estos días hablaba, creo que con mi esposa o con mi hermano José Antonio, sobre la gran expectativa que tenemos los adventistas de que ahora viene la ley dominical, la ley dominical, la ley dominical. ¿Sí? Apocalipsis 14, 16, que dice así: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Personalmente creo que la iglesia va a llegar a conformar el carácter de Cristo como siempre lo ha sido a través de la persecución. Así, cruzado de brazos, en la comodidad de nuestro sillón, mirando los noticieros, en la tranquilidad de nuestra casa, no va a haber ninguna perfección de carácter. Exacto. No llegará. Exacto. Llegará a través de persecuciones, privaciones de la libertad, encarcelamientos y, por supuesto, martirio. Es ahí donde la iglesia volverá a resurgir en su pureza, como siempre ha sido llamada a ser, una iglesia pura. Y esa misma persecución quitará, ¿sí?, la escoria, ¿sí?, lo que no sirve, lo que sobra, lo que no tiene utilidad, ¿sí? Aquellos que sueldan saben lo que es la escoria, ¿sí? Entonces, esa es la función que va a traer la persecución. Convertir a su iglesia al carácter de Cristo. Entonces Cristo podrá decir en la sentencia que conocemos nosotros de Apocalipsis que el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el que es inmundo siga en su inmundicia y el que es impuro y malo siga siendo lo que es. Pues ya no hay más nada que hacer, ¿sí? Ya está todo dicho, ya se evangelizó todo lo que se tenía que evangelizar. Como siempre digo, se llenaron las dos medidas en el cielo, los mártires y los sellados. Entonces Cristo podrá venir. Y que de aquí a este año o al que viene surja una persecución que nos haga brillar a nosotros como cristianos a la altura del carácter de Cristo, yo soy escéptico. Ojalá, ojalá. Pero sí sabemos que por ahí va. Ya se están discutiendo leyes dominicales estatales en los Estados Unidos. Siempre las tuvieron. Ya de la época de Elena White había leyes estatales. Hace 200, 180, 200 años había leyes estatales allá. No, pasa que están dormidas, nadie les interesa mucho, pero ahora sí la están desempolvando, ¿no? En las legislaturas de los estados, pero a lo que a nosotros nos debe llamar la atención son las leyes federales o leyes nacionales. Eso ya es otra cosa. Pero para que vengan esas leyes nacionales, que nos lleve a nosotros a salir a proclamar con poder del Espíritu Santo, porque sabemos que cuando se promulguen esas leyes, vendrá el fuerte pregón también. Solamente un poder del Espíritu Santo nos hará estar a la altura de las circunstancias. Solamente el poder del Espíritu Santo. Voy a leer del libro de Apocalipsis otros 3, 4 versículos más del capítulo 14 que dice así: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, o sea, un segundo ángel, teniendo también una hoz aguda,
Y salió del altar otro ángel, el tercer ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuerte fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Sí, esa es una promesa que a nosotros se nos da y que pocos estarán a la altura, lamentablemente, muy pocos. Sí. No queremos pensar, ojalá fueran todos, ojalá fueran todos nosotros, toda nuestra familia, todos nuestros conocidos, pero todos tenemos que tomar delante del Señor decisiones solemnes. ¿Por quién estoy? El Señor lo llamó a Isaías, ¿sí? Cuando hizo ese llamado muy, muy lindo, a mí me llena de mucha solemnidad el llamamiento, entre otros llamamientos, el de Isaías, porque eso es un llamamiento que nos hace el Señor a todos nosotros, ¿sí? Quisiera leerlo, con esto terminamos, ¿no? Sí, no, falta un parrafito. Bueno, sí, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, sobre toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, la bisagra, el fundamento de la puerta, ¿sí?, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, dice Isaías: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después que él fue perdonado, que él fue purificado, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Nosotros hoy tenemos cada uno ese llamado. Tenemos que arrepentirnos primero. Tenemos que santificarnos primero. Tenemos que estar limpios delante del Señor primero. Y después decirle: Señor, envíame a mí. Porque el mensaje que hay que darlo, y yo quiero ser parte. Pero amén, primero necesito que tú me limpies. Amén. Bueno, continuando, quería anotar aquí que en estos versículos de Apocalipsis, capítulo 14, del 14 al 20, habla de la hoz aguda, de la siega que va a haber sobre la tierra, pero los primeros versículos, del 14 al 15, hablan de la siega que hará nuestro Señor, o sea, de la cosecha de almas, de la cosecha de trigo, pero también habla del 17 en adelante, de la vendimia, que también la hace con la hoz. Y estas uvas son pisadas, y dice que son echadas al lagar de la ira de Dios. O sea, aquí habla de 2 cosechas: de la cosecha de almas, o sea, de la cosecha de cristianos, de los que han aceptado a Cristo, los salvos, y de los salvos, y de aquellos que no aceptaron a Cristo, de la cosecha de los que no aceptaron a Cristo, que serán pisados en el lagar de la ira de Dios. Para terminar, cierro ya con... hermano Ruperto. Ya. Porque sí es verdad que dice la palabra de Dios que lo que fue,
lo que fue será, y lo que pasó pasará nuevamente, se repetirá la historia. También dice la palabra, no sé si Elena de White dice que el mundo necesita hombres que no se compran ni se vendan. Exactamente. Amén. Entonces, tenemos que tener claro que lo que viene no va a ser fácil. Y como pasó antiguamente, volverá a pasar. Entonces, tenemos que tener ¿sí? muy claro, dónde estamos y lo que se nos viene a partir de casi ya. Y mantenernos firmes en la fe porque lo que viene no es moco de pavo, como se suele decir. Exacto. Es para valientes, hermano, es para valientes, Así es. solo valientes. Efectivamente. Ujú, dale. Ok, gracias, hermano. Termino aquí con el último párrafo que dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso Amén. grano. Amén. Amén. Pero bueno, Amén. sabemos que tristemente no es así. Dios vendrá por dos, por una circunstancia o por dos, digamos. Porque el mundo llene la copa de la ira y porque la iglesia también llene la Se copa. conforma al carácter Se de Cristo. conforme, sí, al carácter de Cristo. Ujú. Al carácter de Cristo. Amén. Entonces, Y no solo tenemos la oportunidad, sino también la sí, obligación de trabajar para Cristo y, Amén. Amén. y en conjunto Obligación, con Él, ¿no? hermana, y privilegio. Y privilegio. Privilegio. Ujú, por Honor. supuesto. Es un honor al que hemos dicho, sí, Señor, envíanos. Pues, y voy a decirle al hermano, el Sí. hermano José Antonio. Iba a decir que somos privilegiados, porque por la gracia de Dios estamos en cada uno de nosotros en un puesto de avanzada para poder dar fruto agradable a Dios, una gran cosecha que preparará la segunda venida de Cristo. Amén. Demos gloria a Dios y gracias a Dios. Amén. 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 Le voy a pedir a la hermana Evelyn para que para cerrar ya la escuela sabática, nos dirija en oración. Hermana Evelyn. Bueno, Ahora, oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Venimos, Señor, ante ti un grupo de tus hijos agradecidos por este precioso sábado que tú nos regalas y también agradecidos por aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y ayúdanos a ser útiles y que podamos, Señor, ser enviados por ti a predicar el Evangelio. Y también, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro ser para que también podamos ser transformados y ser semejantes a ti. Amén. Gracias por escucharnos y por estar a nuestro lado. Quédate con nosotros, te lo pedimos sin merecerlo, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.